El niño de la bola, de Pedro Antonio de Alarcón. En una pequeña ciudad andaluza, llena de calles estrechas y casas blancas que brillaban bajo el sol, vivía un muchacho peculiar al que todos conocían como Pepe, el niño de la bola. El apodo provenía de una singular costumbre: siempre jugaba con una bola, que rodaba de un lado a otro como si fuese inseparable de él. Aquella bola se convirtió en símbolo de su carácter, misterioso, inquieto y a la vez magnético para quienes lo observaban. Pepe no era un niño cualquiera. Su madre, una mujer viuda de carácter severo y profundamente religiosa, lo educaba con rigidez y lo mantenía en una especie de aislamiento emocional. Desde pequeño, Pepe mostraba un temperamento extraño, callado, sensible y con un aire de tristeza que contrastaba con los juegos infantiles de los demás. No se mezclaba fácilmente con los otros niños y prefería refugiarse en largas caminatas o en silenciosas reflexiones. A pesar de ello, algo en su presencia atraía a todos. Había en sus ojos una intensidad difícil de explicar, una mirada que parecía abarcar más de lo visible. Algunos lo tenían por un muchacho huraño, mientras que otros lo veían como un ser destinado a un destino especial. La bola que nunca soltaba se volvió casi un símbolo de su destino errante, un objeto en movimiento constante, sin rumbo fijo, como su propia vida. Conforme crecía, aquel niño se transformó en un adolescente de aspecto apuesto, pero marcado por un aire de solemnidad prematura. El apodo, lejos de desaparecer, se afianzó. El niño de la bola era ya parte de su identidad. Su soledad, su forma de hablar con frases profundas y su carácter reservado lo hacían parecer mayor de lo que era, como si llevara consigo un peso secreto imposible de compartir. El contraste entre su juventud y su carácter serio alimentaba las murmuraciones del pueblo. Algunos pensaban que estaba destinado a grandes hazañas, otros, que acabaría en la desgracia. Lo cierto es que Pepe empezaba a ser una figura envuelta en un halo de misterio, cuya vida pronto se vería marcada por los hilos del amor y la tragedia. La vida de Pepe, el muchacho ensimismado al que todos conocían como el niño de la bola, cambió cuando apareció en su horizonte una joven llamada Rosario. Ella era hija de una familia acomodada de la ciudad y poseía una belleza fresca, luminosa, que irradiaba vitalidad. Su carácter, opuesto al de Pepe, estaba lleno de alegría y espontaneidad. Mientras él parecía arrastrar una sombra sobre los hombros, Rosario caminaba como si la luz la acompañara. Su primer encuentro no tuvo nada de extraordinario, un cruce de miradas en una callejuela estrecha, entre casas encaladas y macetas que adornaban las ventanas. Pero desde ese instante, algo invisible se encendió en Pepe. Fue como si el mundo, antes tan silencioso para él, se llenara de un rumor nuevo y desconocido. Aquella mirada inocente de Rosario lo atravesó, dejándole una huella que ni su madre ni su melancolía pudieron borrar. En los días siguientes, el destino pareció confabularse para que se encontraran una y otra vez. A veces en la iglesia, otras en la plaza, o mientras Rosario paseaba acompañada de amigas. Pepe, siempre distante y enigmático, comenzó a sentir un fuego interior que lo desbordaba. Sus silencios adquirieron otro matiz, y aquella bola que nunca soltaba, símbolo de soledad, empezó a convertirse en testigo de un despertar emocional. Rosario, por su parte, veía en Pepe algo distinto a los jóvenes que la cortejaban con risas y halagos fáciles. Había en él un misterio que la intrigaba, un aire de hondura que contrastaba con la superficialidad de otros. Sus ojos oscuros parecían hablar sin palabras, y aunque él se mostraba reservado, Rosario comprendía que bajo aquella máscara había un corazón apasionado. La ciudad, atenta siempre a las historias ajenas, pronto comenzó a murmurar. La joven alegre y hermosa y el muchacho extraño y sombrío, un contraste que llamaba la atención. Había quienes sonreían ante la posibilidad de un romance, mientras que otros lo veían como un desatino. La madre de Pepe, rígida y autoritaria, observaba con desconfianza esa cercanía, temiendo que su hijo, marcado desde siempre por un destino peculiar, sucumbiera a pasiones que no podía controlar. Un día, en un rincón apartado del jardín de Rosario, ocurrió el primer diálogo que selló la intensidad de aquella relación. Rosario, con dulzura, rompió el muro de silencio. Pepe, ¿por qué siempre caminas solo, con esa bola en la mano, como si huyeras del mundo?
Él la miró profundamente, con esa intensidad que tanto la desarmaba, y respondió con voz baja. Porque dentro de mí hay un vacío que rueda sin descanso, hasta que te vi. Rosario quedó conmovida. La franqueza de esas palabras, envueltas en una metáfora tan simple y a la vez tan honda, le reveló la fuerza del sentimiento que nacía en él. Desde ese momento, supo que aquel joven reservado guardaba un amor verdadero, capaz de trascender las apariencias. A partir de entonces, el vínculo se fortaleció en secreto. Paseos furtivos, conversaciones entre sombras y miradas que hablaban más que las palabras, fueron tejiendo un lazo indestructible. Aunque todo parecía prometer felicidad, una sombra acechaba, la oposición de la madre de Pepe, la rigidez social de la época y el carácter turbulento del propio muchacho, cuya intensidad podía tornarse en tormenta. El amor había llegado como un rayo al corazón del niño de la bola, y con él, el anuncio de un destino donde pasión y tragedia se entrelazarían irremediablemente. Con el paso de los días, el amor entre Pepe y Rosario se volvió más intenso y profundo. No había declaración oficial, ni cartas, ni serenatas, como solían hacerse en la ciudad. Su relación era de silencios compartidos, de miradas prolongadas y de encuentros furtivos que parecían envolverlos en un mundo propio, apartado de la realidad que los rodeaba. Rosario encontraba en Pepe algo que nunca había visto en otros jóvenes, una mezcla de fragilidad y fuerza, de ternura y misterio. A su lado sentía que la vida adquiría un sentido distinto, más elevado, como si cada palabra o gesto ocultara una verdad trascendente. Pepe, por su parte, veía en Rosario la luz que tanto había buscado. Ella era la única capaz de romper la soledad que lo acompañaba desde niño, la única que lograba arrancarle sonrisas y devolverle un poco de paz. Aunque ambos vivían en esa ilusión, sabían que el mundo no los miraba con buenos ojos. La madre de Pepe, mujer dura y llena de prejuicios, había notado los cambios en su hijo. Ya no lo veía absorto únicamente en su bola, sino distraído, con el pensamiento siempre en otro lugar. Esa transformación le causaba inquietud, pues intuía que Rosario era la causa. Para ella, el destino de Pepe no debía desviarse por sentimientos que consideraba peligrosos. Por otro lado, la familia de Rosario tampoco estaba del todo tranquila. Aunque la muchacha era querida y respetada, la idea de que se interesara por un joven extraño, sin fortuna ni perspectivas claras, despertaba dudas y murmuraciones. Algunos vecinos llegaban a comentar en voz baja: ¿qué hace una muchacha tan alegre y bonita fijándose en ese muchacho tan raro? A pesar de esas tensiones, Pepe y Rosario buscaban instantes para encontrarse. Una tarde, bajo la sombra de un naranjo en flor, se confesaron lo que ambos ya sabían. Rosario, dijo Pepe, con voz temblorosa, desde que apareciste en mi vida, siento que ya no camino solo. Todo lo que me parecía oscuro ahora tiene color. Ella lo miró con ternura y respondió: yo también siento lo mismo, Pepe. Tú eres diferente a todos, y esa diferencia me atrae. No me importa lo que digan los demás. Ese diálogo, sencillo y profundo, selló la unión de sus corazones. Ambos comprendieron que estaban dispuestos a luchar contra todo lo que se interpusiera. Pero el destino no era tan benévolo. Mientras ellos soñaban con un amor puro, crecían las fuerzas que buscaban separarlos. La madre de Pepe comenzó a advertirle con palabras duras: ese cariño te llevará a la ruina. Eres un niño marcado desde que naciste. No olvides quién eres. Pepe escuchaba con el rostro sombrío, sin replicar, pero en su interior ardía la rebeldía. No aceptaba que su vida estuviera predestinada a la soledad y la tristeza. Rosario lo había transformado, y estaba dispuesto a defender ese amor con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, algunos jóvenes de la ciudad, pretendientes de Rosario, se sentían ofendidos por la presencia de Pepe. Su misterio y su silencio eran vistos como una amenaza. Entre burlas y comentarios hirientes, intentaban desacreditarlo, llamándolo el niño de la bola, con tono despectivo,
como si su apodo fuese símbolo de rareza y ridiculez. Todo eso no hacía más que reforzar la pasión de Pepe y Rosario. Cuanto más los atacaban, más fuerte se volvía su vínculo. Aún así, los dos sabían que su historia de amor no sería fácil, que estaba marcada por pruebas dolorosas. El propio Pepe lo intuía en sus desvelos nocturnos, cuando apretaba la bola en su mano y se preguntaba si aquel objeto, testigo de toda su infancia, seguiría rodando con él hasta un final trágico. El amor se convirtió entonces en refugio y condena, un bálsamo que los mantenía vivos y al mismo tiempo una llama que comenzaba a atraer la tempestad. El amor de Pepe y Rosario, aunque puro y sincero, comenzó a ser puesto a prueba por las fuerzas externas que rodeaban sus vidas. Lo que en un principio era un secreto compartido en jardines y calles silenciosas, empezó a hacerse evidente para la sociedad que los vigilaba con ojos críticos. La madre de Pepe, cada vez más inquieta, decidió hablar con Rosario en un tono áspero y firme. Un día, la llamó a su casa y le dijo con dureza: «Rosario, tú no entiendes lo que significa estar al lado de mi hijo. Desde que nació, arrastra una marca que lo aparta de todos. Su destino no es como el de otros hombres, y quien lo acompañe deberá soportar una carga demasiado pesada». Rosario, con los ojos llenos de lágrimas, respondió con valentía: «Lo único que sé es que lo amo. No me asusta lo que tenga que soportar, siempre que esté a su lado». La madre la miró con frialdad, convencida de que sus palabras eran solo fruto de una juventud ingenua. Aunque Rosario había demostrado determinación, la mujer estaba resuelta a impedir aquella unión. Pepe, al enterarse de esa conversación, sintió en su interior una mezcla de furia y tristeza. En silencio, apretó con fuerza su inseparable bola, como si en ese gesto buscara resistir la presión del mundo. El objeto, que lo había acompañado en todas las etapas de su vida, se convirtió ahora en símbolo de su lucha contra el destino que querían imponerle. Mientras tanto, la sociedad del pueblo murmuraba cada vez más. Rosario empezó a sufrir comentarios crueles de parte de jóvenes que la cortejaban y no soportaban su preferencia por Pepe. Uno de ellos, movido por la envidia, llegó a enfrentarlo en público. «¿Qué tiene de especial ese juguete tuyo? ¿Crees que con una bola en la mano conquistarás a alguien?». Pepe lo miró fijamente, con una serenidad que intimidaba, y respondió con voz baja, pero firme: «Mi bola ha estado conmigo desde antes de que tú aprendieras a caminar. Ella guarda mis secretos, mis penas y mis esperanzas. Quien no lo entienda, jamás entenderá quién soy». Ese encuentro, lejos de apaciguar las habladurías, alimentó aún más la tensión en la ciudad. Los vecinos comenzaron a ver en Pepe a un muchacho extraño, marcado por un destino incierto, y en Rosario a una joven demasiado temeraria al querer unirse a él. Los días que siguieron fueron oscuros para ambos. Pepe sentía que el mundo lo rechazaba, y Rosario se encontraba desgarrada entre su amor y el dolor de enfrentar tantas resistencias. En los paseos secretos que aún podían compartir, se miraban en silencio, conscientes de que su relación estaba marcada por una nube de tragedia. Una noche, Rosario, con voz temblorosa, se atrevió a preguntar: «Pepe, ¿crees que algún día podamos ser felices sin que todos nos miren como si fuéramos culpables de algo?». Él la tomó de la mano y, sin apartar la vista de su bola, contestó: «Nuestra felicidad no depende de ellos, Rosario. Depende de lo que llevamos en el corazón. Aunque el mundo se nos oponga, yo estaré contigo hasta el final». Las palabras de Pepe eran sinceras, pero escondían una sombra de fatalidad. La presión de su madre, las burlas de los jóvenes y el juicio de la sociedad no eran fuerzas fáciles de combatir. Cada paso que daban juntos parecía empujarlos hacia un desenlace inevitable. El amor, que había comenzado como un refugio luminoso, ahora se convertía en una llama expuesta al viento, siempre a punto de apagarse por las tormentas externas. Pepe lo sabía, y esa certeza lo consumía poco a poco. La figura del niño de la bola comenzó a adquirir en el pueblo un aire de leyenda, un joven misterioso,
marcado por un juguete que nunca soltaba, y por un amor que parecía condenado. Los rumores crecían, y muchos se preguntaban si aquel destino no era más que el anuncio de una tragedia. Mientras tanto, Pepe y Rosario, en su mundo secreto, seguían luchando contra esa realidad que los rodeaba, aferrándose con fuerza a cada instante juntos, como si quisieran alargar lo inevitable. El destino, que durante tanto tiempo había sido una sombra persistente en la vida de Pepe, terminó imponiéndose con una fuerza devastadora. Los rumores en el pueblo crecieron hasta transformarse en un juicio colectivo. La relación entre Pepe y Rosario fue vista como un desafío a las normas, una afrenta contra la tradición y un acto de insolencia hacia la madre del joven, quien nunca dejó de resistirse a aquel amor. Rosario, agotada por las críticas y el aislamiento, comenzó a enfermar de tristeza. Su rostro, antes luminoso, se fue apagando con el paso de los días, mientras su espíritu se quebraba bajo el peso de tantas miradas hostiles. Pepe, desesperado al verla consumirse, trataba de consolarla con palabras que él mismo sentía cada vez más vacías. «Rosario, no llores. Pronto todo cambiará. Te lo prometo». Ella lo escuchaba en silencio, pero sus ojos decían que ya no tenía fuerzas para luchar. La muchacha había entregado todo su corazón, y la resistencia del mundo la dejaba sin aliento. La tragedia se precipitó una noche oscura en la que Pepe, perseguido por los murmullos de la gente y las advertencias de su madre, comprendió que su amor estaba condenado. Caminó por las calles desiertas del pueblo con su inseparable bola en la mano, símbolo de la vida que lo había marcado desde la infancia. Sentía que aquel objeto representaba no solo su niñez, sino también la maldición que lo alejaba de todo lo que amaba. Rosario, al enterarse de que Pepe había salido solo, lo siguió con angustia. Lo encontró en las afueras, junto a un arroyo silencioso. Él, con el rostro desencajado por la desesperación, apretaba la bola con tanta fuerza que parecía querer romperla. «Pepe», dijo Rosario, temblando, «no me dejes. No permitas que el mundo nos separe». Él la miró con ojos encendidos por la pasión y la desesperanza. «Rosario, no entiendes, todo lo que toco se convierte en dolor. Mi bola me lo recuerda cada día. Es mi destino, y tú no mereces cargar con él». Ella lo abrazó con fuerza, como si quisiera arrancarlo de aquel abismo en el que estaba cayendo. Pero Pepe, consumido por su lucha interna, tomó una decisión irreversible: entregarse a la fatalidad. El muchacho desapareció entre las sombras de la noche, dejando tras de sí un eco de tragedia que Rosario nunca olvidaría. Al día siguiente, el pueblo despertó con la noticia de la desgracia. Pepe había sido hallado muerto, con la bola aún entre sus manos, como si hubiera querido llevarse consigo el último símbolo de su identidad. Rosario, destrozada, cayó en una profunda desesperación que marcó el resto de su vida. Su amor, tan grande como imposible, quedó convertido en recuerdo doloroso. La madre de Pepe, aunque endurecida por los años, no pudo contener el llanto al ver a su hijo inmóvil, con la bola que tanto había significado para él. Comprendió demasiado tarde que su rechazo había contribuido al fatal desenlace. El pueblo entero quedó conmocionado, y durante mucho tiempo se habló del joven que nunca soltó su juguete y del amor malogrado que lo acompañó hasta la tumba. El niño de la bola se transformó en una leyenda trágica, símbolo de la lucha contra un destino imposible de vencer. Su historia quedó grabada en la memoria de todos como un recordatorio de lo cruel que puede ser la sociedad cuando no comprende lo diferente, y de cómo el amor, aun siendo verdadero, no siempre basta para salvar a quienes están marcados por fuerzas más grandes que ellos mismos. Rosario, en su soledad, visitaba la tumba de Pepe con frecuencia. Allí, frente a la cruz y a la bola colocada como ofrenda sobre la tierra, lloraba en silencio, con la certeza de que aquel amor había sido el más puro de su vida, aunque condenado a la fatalidad. El eco de la historia de Pepe y Rosario se extendió más allá del pueblo, como una advertencia y una elegía. El niño de la bola había cumplido su destino: amar y sufrir, hasta el último aliento.
suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.